Hola a todos, bienvenidos a un video de tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Andrés Felipe Flores, soy médico general egresado de la Universidad del Rosario y aceptado como residente de primer año de Medicina Interna en la Universidad Javeriana. El día de hoy les queremos traer un video con información concreta y verdadera acerca del COVID-19. Todos sabemos que estamos en un momento complicado de la pandemia con el segundo pico y lastimosamente el COVID-19 también nos ha traído una pandemia de falsa información y de falsas noticias que han generado repercusiones negativas sobre la población. Teniendo en cuenta eso, quisimos hacer este video para población médica y no médica, para que todos tengamos claras las ideas clave que tenemos que conocer acerca de esta enfermedad y de esa manera sepamos cómo cuidarnos, cómo manejar la enfermedad en tal caso que nos infectemos, cómo prevenir la enfermedad y todo fundamentado en información verdadera. Esperamos les guste muchísimo el video. Si quieren apoyar este proyecto no olviden suscribirse y darle a la campanita. Déjenos un comentario con todas las preguntas que tengan y cuéntenos qué tal les pareció el video. Y por supuesto, por favor, ayúdennos a difundir este video con todas las personas que ustedes puedan para que de esa manera esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. No siendo nada más, comencemos. El video va a estar organizado de tal forma que respondamos a estas 10 preguntas que ustedes ven en su pantalla. Para esto vamos a dividir el video en 3 partes. En el video del día de hoy hablaremos acerca de cuáles son los síntomas y las secuelas del COVID, hablaremos acerca de cuándo sospecharlo, cómo diagnosticarlo y conoceremos quiénes y cómo se complican de esta enfermedad. Lo primero que tenemos que hablar es acerca del periodo de incubación. El periodo de incubación se define como el tiempo en el cual yo me infecto de una enfermedad y empiezo a presentar síntomas. En el COVID, la gran mayoría de las personas empiezan a presentar síntomas 5 días después del contagio. Sin embargo, hacia los 11 días después del contagio, más o menos el 98% de las personas ya han presentado síntomas y entre el día 11 y 14 presentan los síntomas las demás personas. Es por eso que cuando uno tiene un contacto con alguien que salió positivo para COVID, el aislamiento debe ser de 14 días, porque durante esos 14 días existe la posibilidad que uno llegue a presentar síntomas si se contagió. La sintomatología que genera el COVID es muy variable. Podemos pasar desde fiebre a malestar general, síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, dolor abdominal y también síntomas neurológicos como pérdida del gusto y pérdida del olfato. Y lastimosamente ninguno de esos síntomas se presenta en todos los pacientes que tienen COVID. Fue un mensaje que lastimosamente nos quedó de los primeros casos que reportaron en China, porque en China dijeron que más del 90% de los pacientes tenían fiebre. Pero resulta que ellos utilizaron una definición de fiebre diferente a la que utilizamos en todo el mundo. En todo el mundo entendemos fiebre como una temperatura mayor a 38 grados. Y ellos documentaron fiebre como si fuera una temperatura mayor a 37.5 grados y por eso todo el mundo tenía fiebre. Pero resulta que utilizando la definición que todos conocemos, la verdad, menos de la mitad de los pacientes con COVID tienen síntomas. Y eso lastimosamente repercutió en que, por ejemplo, ustedes han visto para el ingreso a centros comerciales, a empresas y demás, lo único que hacen es tomarle la temperatura a uno. Y miren que si uno le toma la temperatura y está normal y el paciente tiene COVID, igual hay más de un 50% de probabilidades de que no vaya a tener ese síntoma y pues entre al centro comercial. Por eso es importante que uno para este tipo de tamizajes no solo debería preguntar por la fiebre, sino por todos los síntomas que acabamos de mencionar. Así como los síntomas del COVID son muy variables, sus secuelas también. Se sabe que más o menos 40-50% de los pacientes que tienen COVID quedan con síntomas residuales, con secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Son múltiples. Las más descritas son disnea, es decir, molestia para respirar, sensación de cansancio. También la falta, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato son síntomas que en ocasiones perduran en el tiempo. Sensación de opresión de pecho, hay muchos descritos. Y la duración de estos es muy variable. Hay personas que duran 15 días, hay personas que duran un mes, hay personas que duran 3 meses. Entonces es muy variable cuánto tiempo le pueden durar estas secuelas a los pacientes. Inicialmente se creía que esas secuelas solo ocurrían en los pacientes que requirieron hospitalización, sin embargo cada vez está más descrito que las secuelas también están en los pacientes con sintomatología leve. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si uno persiste con síntomas, no quiere decir que siga con la enfermedad y que siga siendo contagioso, sino que esas son ya es secuelas de la enfermedad y que en un tiempo que es variable de persona a persona, esas secuelas van a ir resolviendo. Por último, es importante aclarar que no todos los pacientes tienen síntomas. Hasta el 50% de los pacientes con COVID pueden ser completamente asintomáticos. Y algo importante que hay que entender y hay que educar mucho a todos los pacientes es que
los pacientes sin síntomas igualmente son contagiosos, igualmente pueden transmitir la enfermedad, porque existe la creencia y muchas personas le dicen a uno, no, yo no tengo síntomas, yo para qué me voy a hacer la prueba, si yo no tengo síntomas, pues yo sigo trabajando y no, listo. Así no tenga síntomas, usted puede contagiar a otras personas y de hecho está demostrado y se ha publicado en varios sitios que la transmisión de los pacientes asintomáticos ha jugado un papel muy importante en la pandemia, precisamente por eso, porque como son asintomáticos o no saben que tienen COVID o si lo tienen no se cuidan y lastimosamente terminan repartiendo el virus a un montón de personas. Entonces es vital saber que los asintomáticos se deben aislar, se deben hacer la prueba y son contagiosos. Creo que esta es una de las partes más importantes del video porque es donde más dudas y preguntas hay. Cualquier cosa que no quede clara, dejen en los comentarios la pregunta y trataré de responder lo más pronto posible. Es la pregunta de siempre, tuve contacto con esta persona que salió positiva, tengo síntomas, ¿estoy o no estoy en riesgo de tener COVID? Entonces hay que saber que hay dos formas en las cuales podemos considerar o asumimos que hay riesgo de que alguien tenga COVID. La primera forma es a través de síntomas. Para definir que alguien con síntomas tiene riesgo de tener COVID, lo que está establecido en la gran mayoría de las guías es que un paciente debe tener dos de los síntomas que causa el COVID. Hay personas que hablan de solo un síntoma, pero eso sería difícil porque, por ejemplo, cefalea. Si alguien tiene dolor de cabeza, pues solo por tener dolor de cabeza sería difícil asumir que esa persona tiene COVID, ¿cierto? Entonces, a mí me parece más prudente la de los dos síntomas. Entonces debe tener dos de los síntomas, pero además de los dos síntomas se tiene que acompañar de algo adicional, porque pues si alguien tiene gripa, resfriado común, puede tener esos dos síntomas. Entonces eso adicional de lo cual se debe acompañar los síntomas es lo que se conoce como nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico son ciertas características que hacen que esta persona con síntomas tenga riesgo de tener COVID. Y aquí entramos a la primera y la más importante, que es la del contacto, que también aplica para el paciente sin síntomas que estuvo en contacto con alguien positivo. Entonces, existe algo que se conoce como contacto estrecho, que es cuando hay un contacto entre dos personas que hubo riesgo o en el cual hubo riesgo de que hubiera un contagio. ¿Cómo se define eso? Cuando dos personas están a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin elementos de protección personal, se presume que hubo riesgo de contagio. Si compartieron un almuerzo, si estuvieron en la casa juntos, se tomaron un café juntos, hubo riesgo de contagio. Algo muy importante aclarar es que esto no quiere decir que sí o sí se tienen que cumplir exactamente esas condiciones. Pudo que haya, no sé, un contacto entre dos personas donde los dos tenían tapabocas, pero en algún momento, no sé, son novios, se quitaron el tapabocas, se dieron un beso. Listo, ahí hubo riesgo de contagio, así ese contacto hubiera sido de 1 minuto 30 segundos. Entonces es muy importante tener en cuenta todas esas condiciones que les expliqué de cómo se transmite el virus y si hubo algún momento, alguna circunstancia en la cual hubo riesgo de transmisión, uno debe asumir, es lo más prudente, sobre todo si el paciente tiene síntomas, que existe el riesgo de tener COVID y por lo tanto que hay que tomar la prueba. Las otras condiciones de nexo epidemiológico ya no tienen que ver como tal con el contacto, sino con condiciones que hacen que el paciente esté en riesgo de tener COVID. Entonces, por ejemplo, poblaciones especiales como personal de salud, personas que atienden mucho público, entran ahí, personas de alta movilidad, por ejemplo, personas que para trabajar tienen que movilizarse en transporte público, que sabemos que el transporte público ahorita no tiene nada de medidas de bioseguridad. Entonces, si todo el tiempo está en transporte público y está con síntomas, así no tenga un contacto que él diga, uy, yo estuve con esa persona que tenía COVID, lo más prudente es asumir que existe el riesgo de contagio, aislarlo y tomarle la prueba. Pasamos a otra pregunta que me parece que es de vital importancia en este video porque lastimosamente hay mucha falsa información acerca de cómo se diagnostica el COVID. Muy probablemente todos conocerán, los que no les cuento, que hay tres pruebas para diagnosticar el COVID. La PCR, la prueba antigénica y las pruebas serológicas. Sin embargo, aquí hay una consideración desde ya que hay que tener y es que las pruebas serológicas, que son los anticuerpos que le toman a uno, IgG, IgM, no sirven para confirmar ni para descartar un diagnóstico de COVID. Y esto es muy importante porque lastimosamente hay muchos laboratorios privados que cuando la gente se acerca a pedir una prueba de COVID, le ofrecen la prueba serológica porque es la más barata y la gente se la toma porque es de sangre, no toca el palito por la nariz ni nada por el estilo. Esas pruebas no sirven de nada, porque si la prueba llega a salir negativa y uno tiene riesgo de contagio, igual toca tomar otra prueba. Y si la prueba llega a salir positiva, igual toca tomar otra prueba, o sea, no confirma ni descarta el diagnóstico. Entonces, como objetivo de diagnosticar a alguien con COVID, las pruebas de anticuerpos no sirven. Hablemos entonces de las dos pruebas que sí pueden diagnosticar o descartar el COVID, que son la prueba antigénica y la prueba PCR. Hablemos primero de la antigénica.
La prueba antigénica es una prueba que, mensaje vital, solo sirve en pacientes con síntomas. Si uno no tiene síntomas y le toman una prueba antigénica y resulta que uno sí tiene COVID, existe casi un 50% de probabilidades de que esa prueba sea un falso negativo. Entonces la prueba antigénica solo sirve en pacientes con síntomas y además solo sirve en los primeros 11 días de los síntomas. La verdad, los estudios muestran que la principal utilidad es entre 5 y 7 días, pero digamos que las guías lo amplían hasta 11 días por mucho. Después de 11 días no sirve de nada tomar una prueba antigénica. Y la prueba PCR es el gold estándar, es la mejor prueba que tenemos para diagnosticar o para descartar COVID. Sin embargo, hay ciertas cosas importantes que toca tener en cuenta. Cuando un paciente tiene síntomas y uno le va a tomar la PCR, entre más temprano lo haga, más fehaciente o más verdadera, por así decirlo, es la prueba, más útil es la prueba. Entonces, cuando el paciente tiene síntomas, lo más pronto posible es que hay que hacerle la PCR. Cosa que no es así cuando un paciente no tiene síntomas. La PCR tiene su pico de rendimiento a los 7 días de que uno se pudo haber contagiado, cuando no tiene síntomas. Entonces lo ideal es que en los pacientes que tuvieron un contacto con alguien positivo y no son sintomáticos, se tienen que aislar durante esos 7 días y al séptimo día es que se les toma la PCR. Si se la toman antes y les sale negativa, existe una posibilidad de que sí tengan COVID y eso haya sido un falso negativo. Imaginen que tenemos 100 personas contagiadas de COVID. De esas 100 personas, 80 de ellas su infección va a ser leve, no van a requerir hospitalización y van a tener un cuadro sintomático leve, como si tuvieran una gripa. De las 20 restantes, 15 van a requerir hospitalización porque van a tener desaturación, van a requerir oxígeno, se van a sobreinfectar con una bacteria o algo por el estilo. Y los 5 restantes van a requerir intubación y van a requerir estar en una UCI. Esa es más o menos como la distribución que tiene el COVID en los espectros de severidad de la enfermedad. La pregunta entonces es, ¿quiénes se complican? ¿Quiénes son ese 20% que puede terminar hospitalizado o en UCI? La verdad puede ser cualquier persona y es un mensaje muy importante que hay que tener en cuenta. Los pacientes jóvenes, las personas jóvenes que están viendo este video deben saber que ellos también se pueden complicar y ellos también se pueden morir de COVID. Por supuesto, la probabilidad de que suceda es menor a la de un abuelo de 80 años, pero igual puede suceder. Los factores de riesgo, es decir, esas cosas que aumentan la probabilidad de que uno se complique por COVID, básicamente son la edad, tener más de 80 años, más de 60 años, más de 45 años, va aumentando progresivamente lo que es el riesgo de complicarse de COVID. Y por otro lado, las enfermedades de base, lo que se conocen como comorbilidades. Las comorbilidades que están relacionadas con un deterioro sintomático, con una mayor probabilidad de complicarse de COVID, son todas las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, diabetes mellitus, EPOC, obesidad, enfermedad renal crónica, entre otras que les dejo en la lista de acá. De estos pacientes, de estos 100 pacientes que hablamos que tienen COVID, se dice que más o menos 2.3 de ellos, es decir, 2 a 3 de ellos, podrían tener un desenlace fatal, es decir, perder la vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos porcentajes, estas proporciones, salen de estudios de pacientes sintomáticos y usualmente hospitalizados. Si realmente cogemos la totalidad de la población, teniendo en cuenta que la mitad puede ser asintomática, la mortalidad va a ser mucho más baja, va a ser menor al 1%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, pues como es tanta la gente que se está contagiando, ese 1% se traduce al final en un montón de personas que lo que hacen es colapsar las UCIs y el sistema sanitario. Es decir, nos estamos enfrentando a un virus que no es muy mortal, pero sí es muy contagioso. Y si no evitamos su propagación, colapsa el sistema de salud, que es cuando verdaderamente se empieza a morir gente que no debería morirse, porque no tiene acceso a un ventilador, porque no tiene acceso a medicamentos, etcétera. Y de ahí la importancia de cuidarnos todos. Las formas en las cuales se complican los pacientes con COVID son múltiples. Las más comunes pues es las alteraciones respiratorias, hacen algo que se llama un síndrome de estrés respiratorio por el cual requieren intubación y lastimosamente pues les fallan como tal los pulmones y por eso terminan con un desenlace fatal. Pero existen muchísimas otras complicaciones, entre ellas la sobreinfección. Ustedes saben, como les expliqué, el COVID es un virus, pero a veces eso genera susceptibilidad a que uno también se infecte por una bacteria en el pulmón. También existen complicaciones cardiovasculares. El COVID puede generar infartos, puede generar falla cardíaca, puede generar cardiomiopatías, entre otras.
Complicaciones neurológicas, complicaciones tromboembólicas. Los pacientes con COVID tienen una mayor predisposición a formar trombos, coágulos en la sangre, y esos coágulos se pueden ubicar en el pulmón, se pueden ubicar en el cerebro y hacer un ACV. Entonces son múltiples las formas en las cuales la gente se puede complicar de COVID. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque yo sé que existe un miedo generalizado de asistir a urgencias porque la frase común es todo lo clasifican como COVID. Pero es importante tener en cuenta eso, el COVID tiene muchísimas formas de presentarse y muchísimas formas de complicarse y de llegar lastimosamente a matar a una persona. Y también es importante tener en cuenta que ante la emergencia de salud pública en la cual estamos, debe hacerse algo para cortizar, para diferenciar a los pacientes. Porque entiendo que si alguien tiene síntomas y no tiene COVID y lo meten en el sitio de COVID, pues está en riesgo de que esa persona se contagie. Pero imagínense, comparen ese único posible contagio con que esta persona que tiene síntomas, como no es confirmado de COVID, lo pongamos con todas las demás personas que no tienen nada de sospecha de COVID. Sería una persona que en tal caso de ser positiva podría contagiar a 20 más. Entonces es un contagio versus 20 contagios. Entonces no es que todo haya que clasificarlo como COVID, no es que todos los pacientes los metan en zona de COVID, sino que lastimosamente ante la emergencia de salud pública debe haber algo que diferencie a los pacientes y debe primar el bien común sobre el bien individual.